Y bueno, Rusia y Bielorrusia amenazan con iniciar nuevas maniobras conjuntas. Vladimir Vladimirovich Putin y Lukashenko se han juntado para hacer sus cosas de manitas entre Belarus y Rusia. Ciertamente la cosa puede ir contra fondo respecto a esa idea de fondo en el que en 1922, hace ya prácticamente un siglo y un mes, se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en principio entre cuatro partes, aunque normalmente se suele olvidar una. La idea de Ucrania, Belarus y Rusia, las tres Rusias de todas las Rusias del zar Romanov, y luego sustituido por los zares del PQS, y ahora los zares putinejos. Ciertamente tenemos esa situación en la que se olvida habitualmente la Transcaucasia, que en el bosque de Bielavesta, en diciembre de 1991, se establece la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre los supuestos fundadores, pero se olvidan de que Transcaucasia es Georgia, Armenia, Azerbaiyán. No estuvieron en el bosque de Bielavesta para destruir la Unión Soviética. Y eso seguramente quedó en el pozo de que, bueno, fue una destrucción, implosión, contra Yeltsin o contra Gorbachev. ¿Contra quién era? Y luego Yeltsin dijo en 1993 en Praga y en Varsovia que, bueno, ustedes, si quieren juntarse a la Organización Internacional de su elección, pues pueden hacerlo y lo comprenderé perfectamente. Se refería a la OTAN. Pero ciertamente el asunto viene derivado sobre todo del asunto de la Unión Europea. En el año 2010, Lukashenko podría haber solicitado la integración en la Unión Europea y le habría encantado muchísimo. Le habría encantado horrores. ¿Qué pasó ahí? Pues que evidentemente la situación de poco democrática dentro del régimen de Belarus llevó a una situación en la que fue denunciado lo que finalmente acabaría derivando en una escalada en donde en 2020 hubo esa nueva elección fraudulenta respecto a la presidencial del propio Lukashenko. Y por lo tanto, tenemos ahí una situación complicada en la que precisamente el propio Lukashenko se había metido a finales del siglo XX, en el que veía como Yeltsin era un pequeño hombre borracho que bailaba en el Kremlin, le metía manita a los pompis de las chicas, se reía borracho con el señor Clinton y estas cosas de darle incluso un infarto y estar retirado de la vida pública porque no estaba visible en materia sanitaria. Durante un mes incluso estuvo ocultado porque igual podía morirse. Y por eso hubo ese elemento de transición de poder el 31 de diciembre de 1999 con la garantía de que este tipo gris venido de la KGB podía ser manejable para que los negocios de la familia de Yeltsin y los amigos de Yeltsin pudieran garantizarse que no hubiera unos cambios, sino una transición ordenada a la situación que había previamente en los años 90. La situación no fue así. A finales de los años 90, precisamente con Yeltsin, se firmó el acuerdo de la unión entre Belarus y Rusia, que Lukashenko tenía la idea de que él lideraría la unión y que era el más potable de los dos. ¿Qué problema tuvo? El problema tuvo que el 31 de diciembre de 1999 llegó un tipo llamado Vladimir Vladimirovich Putin, que era más joven, era más guapo, era más sociable y además ganó la guerra en Chechenia, en la República de Isqueria, como diría mi amigo Mariano de Miguel, que ha tenido conversatorios en este canal. Y por tanto, ciertamente tuvo un savoir-faire, un glamour distinto, un aroma distinto del vodkadiano de Yeltsin, y por tanto, ciertamente la situación dijo, ups, si hacemos esta unión, voy a ser el segundón y Belarus va a ser subsumida dentro de Rusia. Por lo tanto, vamos a ir postergando poquito a poquito la situación en una situación de cierta superioridad, porque todavía había una relación distinta con Occidente, había más o menos tolerancia, más o menos, bueno, dejar hacer, a pesar de que evidentemente había denuncias sobre derechos humanos que acababan en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y en el ámbito del Consejo de Europa y todo esto. Pero ciertamente era sobrellevable, una úlcera que estaba ahí,
digamos que permitía una cierta forma de bamboleo en donde Lukashenko se apoyaba en Occidente. Occidente trataba de establecer la línea de control efectivo de Moscú un poquito más allá y por lo tanto ciertamente habría una situación de estabilidad, pero como digo, en las elecciones de 2020 la situación de debilidad implosionó y digamos que la candidata opositora Tijanowskaja acabó siendo refugiada en Lituania. Y por lo tanto, ciertamente tenemos esa situación en la que hubo que pedir ayuda al Kremlin. Y el Kremlin ayudó, pero a costa de acelerar progresivamente la situación de acercamiento e integración de Belarus en el marco de la unión de Rusia y Belarus. Esta situación ha sido progresivamente situada en el punto de penalti, sobre todo después de la situación del 24 de febrero de 2022 con la invasión de Ucrania. La idea era cambiar el régimen, destruir la realidad objetiva de la Ucrania independiente, establecer un régimen títere parecido al que se había definitivamente establecido en Belarus, en Minsk, con Lukashenko, tal vez con Medvedchuk, tal vez con vuelta de Yanukovych, nunca se sabe, uno de los dos era el títere elegido, y por tanto ir tendiendo puentes para una unión como la perdida en el bosque de Bieladeza en diciembre de 1991. Pero eso se trunca cuando Kiev, cuando Zelensky, cuando el pueblo ucraniano dice basta, dice no, dice somos ucranianos, somos patriotas, somos independientes. Y Belarus se tiene que plegar y se tiene que ajuntar y se ha iniciado no solamente las maniobras conjuntas, sino la integración de los ejércitos de Belarus y de Rusia. La forma de camino de baldosas amarillas a la hora de la difuminación de los ejércitos en una sola entidad. Como paso previo al hecho de que la mayor posición interna que pudiera tener si llega a dar un paso más allá de lo tolerable sería el ejército de Belarus. Por lo tanto, debe ser controlado para una ausencia de cualquier tipo de revuelta democrática interna, sobre todo si se le ocurriera en la estancia de 2022 volver a iniciar a través del ejército de Belarus una ofensiva a través de Kiev o de Lviv o de la zona occidental de Ucrania. Necesita tomar el control personalmente de cara al público, de cara al belarusiano, de cómo es el país antes de quitar las fronteras dentro de los países. Ciertamente es algo que está establecido en la situación de la ley que firmaron Lukashenko y Yeltsin. Pero hay un pero. Hay un pero fundamental que viene derivado de una realidad respecto a Hong Kong, en donde en teoría el acuerdo que se firma en 1984 entre el gobierno chino y el gobierno británico de la señorita Thatcher, traidora a los hongkonitas, pues en teoría el acuerdo para 50 años entre 1997 y el año 2047 establecía que Hong Kong era una realidad independiente, de facto, pero controlada a nivel de defensa y asuntos exteriores por China, un país dos sistemas. Pero en teoría los chinos firmaron eso creyendo que el periodo transitorio era entre 1984 y 1997, con esa normativa que firmaron de la Ley de Seguridad Nacional, en donde cualquier cosa que pudiera estar ligada a estos asuntos muy amplios y de manga ancha debían de ser aprobados en el Parlamento de Pekín, en el Parlamento del Pueblo, y ser incorporados inmediatamente a la realidad de la Carta Magna de Hong Kong. Lo cual evidentemente es poner por encima un control político de lo que debe y no debe de ser asumido por la ciudadanía de Hong Kong. Y deja en papel mojado la autonomía y el autogobierno de la situación en principio equipotencial de Hong Kong respecto a China. ¿Por qué lo digo? Porque en teoría la relación entre Belarus y Rusia era equipotencial e igual, es decir, las decisiones tenían ambos un derecho de veto con respecto a las decisiones unilaterales del otro. Pero
La debilidad intrínseca derivada de la situación del año 2020 ha derivado en un derrape que ha culminado en la situación después del 24 de febrero de 2022, en donde la situación interna amerita una revisión por parte del Kremlin, o eso piensa Putin, en donde hay rebeldes, gente opositora, a Belarus, al Belarus de Lukashenko, porque siguen siendo de Belarus, con esa debilidad intrínseca en donde hay rebeldes que frenaron el tránsito y pueden frenar el tránsito por ferrocarril, por Belarus, los insumos por ese lado, y por lo tanto ciertamente esa doble situación que ya denunció y explicó VisualPolitik en su momento, en donde dentro de Ucrania hay belorusianos de la oposición luchando junto a los ucranianos, y esta situación amerita a una situación de debilidad dentro de Belarus, en donde con la posición del régimen a través del ejército de no pasar ciertas líneas. Evidentemente, para eso, Lukashenko no va a hacerlo de buena gana el perder el propio gobierno y país, pero puede verse obligado por las medidas unilaterales que no puedan verse frenadas por parte de Belarus, por parte de Lukashenko. Sobre todo si empezamos con la desintegración del ejército de Belarus y las fuerzas de autodefensa que pudieran en su momento poner pie en pared a la situación y ponerse del lado del pueblo. Sobre todo cuando hay una mayoría de fondo que está a favor de una occidentalización, de una situación de mercado, porque hemos de recordar un hecho fundamental y sustancial. Después de la situación derivada de 2014, las ciudades libres, que en ese momento eran Severodonetsk y Lysychansk, Kramatorsk, y bueno, pues todas estas de la zona del Donbass, eran más prósperas que las capitales de Luhansk y Donetsk. Eran más vivibles que las capitales ocupadas del Donbass. Rusia había llevado a un empobrecimiento importante durante 8 años a las ciudades bajo su ocupación en el Donbass. Las ciudades más prósperas eran sobre todo Mariupol, que era libre del Donbass de Ucrania. Y por eso se sabía perfectamente. Se sabía hasta el punto de que precisamente eso tuvo importancia a la hora de buscar el reflejo de lo que debía de ser coartado, lo mismo que sucedió en Berlín en el bloqueo de 48-49, porque el Berlín Oriental era muy débil, pero el Berlín Occidental avanzaba a paso rápido hacia la reconstrucción. Era un espejo para los Berlín Orientales, era un espejo para los alemanes orientales. Era un mal espejo, donde evidentemente ese escaparate había que quitarlo, y por eso Stalin hizo el bloqueo al Berlín Occidental por tierra y por todo lo que fuera posible. Y por eso se hizo el puente aéreo, para tratar de salvar esa situación que supuso en 1933 con una revuelta que estuvo a punto de derribar el régimen y la necesaria construcción del muro de separación antifascista, en términos de ellos, de 1961. Por eso resulta interesante el hecho de que han visto cómo los países bálticos, como la propia Polonia, han avanzado tanto desde su integración en la Unión Europea en 2004. Han constituido un espejo que Belarus puede aspirar, sobre todo con esas generaciones jóvenes, de una visión más prístina, libre del pasado, no mediatizada, no determinada por otras realidades que Lukashenko puede ver como naturales, derivadas de la situación post-soviética y de la propia realidad de la Unión Soviética en Belarus. Por tanto, ciertamente, ¿cuánto va a vivir Belarus todavía? ¿Cuánto le queda de país independiente? ¿Cuándo va a desaparecer Belarus? ¿Cuándo las tropas rusas dentro de Ucrania van a hacer lo mismo dentro de Belarus? Y las de Belarus dentro de Ucrania, para tratar de volver la tortilla a una situación como la que pretendía Putin el 24 de febrero. Las tropas de Rusia siendo derrotadas en Ucrania pueden ser
la punta de lanza para una derrota en Belarus, y hay que prever eso. ¿Y cómo? Tratando de acelerar la unión. El ejemplo de Ucrania puede ser un ejemplo para Belarus y hay que prevenirlo. Y eso es lo que quiere Putin. Prevenir que pueda convertirse en dos países que se integren en la esfera eurooccidental. Y cuando digo eurooccidental pienso fundamentalmente en la Unión Europea, no en la OTAN. No pienso que Belarus vaya a entrar en la OTAN. Quizá en 20, 30 años. Tal vez sí, o tal vez nunca. Pero lo importante para el Kremlin es la cooptación, tanto en demografía, tiene un problema demográfico muy importante, como la situación respecto a la economía. El control de Belarus, el control de Ucrania, es un asunto grave, profundo, para tratar de salvar la cara a una economía declinante que solamente tiene importancia, como diría el profesor Oscar Vara, en la parte primera de la cadena de valor. La idea de que solamente exporta hidrocarburos. Sí, cosas procesadas, tecnológicas, un 9%. Un 9%. Es decir, que el 99% restante no es sino productos primarios. ¿Es importante? Sí. Pero significa que depende de Occidente para lo valioso, para el valor añadido, para lo importante. Y por tanto el problema lo tiene Rusia. Quiere mantener el paneslavismo, el imperialismo, la invasión fascista, autoritaria, opresora respecto a Ucrania, o va a dejarla ir, y eso signifique un acuerdo internacional en donde se reconozcan los límites, ya sea los del 22 de febrero de 2022, es decir, antes de la invasión, que es una opción, o algún otro, que revierta la situación a los bordes internacionales aceptados en el Tratado de Budapest de 1994, firmado por Rusia como entidad internacional. O que se meta en otros problemas como en Kazajistán, que también es signatario respecto al Tratado de Budapest, el Memorándum de Entendimiento de Budapest, con la idea de que hay políticos que hablan abiertamente de que el siguiente va a ser Kazajistán, de que el tercio norte de Kazajistán en realidad es parte tradicional de Rusia, lo cual ciertamente veremos el futuro. ¿Cuál es la situación que nos trae? Para mí, Belarus debe ser propia, independiente. Si se quiere que se haga un referéndum en donde haya múltiples opciones, una de ellas sea la incorporación a Rusia, pero debe de ser honesto, transparente y verificable, cosa que nunca ha hecho Rusia, de grado, por lo menos no. Y por tanto, ciertamente, el futuro debe de ser democracia, derechos humanos, libertad. Y esta situación respecto a Belarus es muy inquietante, que sus ciudadanos deberán valorar cómo responder, qué se puede hacer, porque el desdibujamiento de Belarus a favor de Rusia, la destrucción e implosión, ahora parece que a través del ejército como un elemento que pudiera garantizar esa independencia, es la idea para quitar frenos a esa posible integración, para seguir la hoja de ruta, para garantizarse algún tipo de éxito en esta aventura imperialista de un zar Putin que ya tiene 70 años y que ve el declinar de su propia biografía como paso previo para el legado que pueda dejar en los libros de historia. Lukashenko es la víctima propiciatoria. ¿Se va a dejar? ¿Vas a dejarte pasar por eunuco a la historia, señor Lukashenko? ¿Vas a dejar a la historia ser el último presidente de Belarus como Estado independiente? ¿Vas a dejar que mangonee lo que tanto has estado resistiendo para que Rusia y Belarus vuelvan a ser el nuevo imperio zarista bajo la égida del patriarca Kirill y del señor del Kremlin? Eso ya lo iremos viendo, pero las cosas pintan mal para Belarus. Por lo menos Tikhanovskaya está libre para seguir hablando en nombre de la oposición
y de la libertad. Pero veremos qué opciones tiene, qué rendijas hay para que Belarus pueda seguir existiendo y que tenga posibilidades, por decirlo de alguna manera. Y sin más, es que casco, a Bat, Betty Gelpian.